Jueves 28 de julio de 1955, día 49. Cook regresó al palacio después de 3 años. Todo estaba más o menos como lo recordaba. Minutos después, Perón hablaba con Cook como si se hubieran visto el día anterior. Tomaban whisky. Perón notó que Cook estaba más gordo y ajado. Era como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido para el bebé. Cook lo vio a Perón, más viejo y con la actitud corporal de un hombre hasta derrotado. Caminaba encorvado y con los hombros caídos cuando antes era un hombre que siempre estaba erguido y con el pecho inflado. Yo le dije, señor presidente, no se puede confiar en los radicales. Son hábiles, ven la debilidad y la aprovechan. Son como las ratas, especialistas en colarse por las endijas. Pero nunca esperé tanto, bebé. Me imaginaba demandas, pero estos muchachos quieren volver al 42. Es inadmisible. Si hasta parece que buscan la derogación de la Constitución del 49. ¿Parece? No, señor presidente. La quieren derogar. Y si nos vamos del gobierno, lo van a hacer. Hasta son capaces de eliminarla por decreto. Créame. No se animarían. El pueblo no se los permitiría. ¿Qué pueblo general? ¿El que llena la Plaza de Mayo para pedirle que no renuncie? ¿O el que marchó en Corpus Christi para reclamar que se vaya? La verdad no existe, señor presidente. No hay una sola forma de ver las cosas. Ningún triunfo es definitivo. Hay que luchar cada día para sostener las victorias en el tiempo. Perón lo miró. Extrañaba toparse con la lucidez de Cook. Te creo, bebé. Pero igual no deja de sorprenderme la audacia de estos radicales. Son muy arrogantes. En ese momento entró el doctor Leluar. Perón lo había mandado llamar. Para el presidente, Leluar era otra de las mentes brillantes del movimiento. Se lo presentó Cook, aunque ambos ya se conocían. Quiero que les respondas a los radicales, Alejandro, dijo Perón. No nos podemos quedar callados después de escuchar tantas mentiras. Dame unos días, Juan. A Cook lo sorprendió la familiaridad en el trato. Él jamás se había animado a decirle Juan al presidente. ¿Cuánto tiempo? Si pasan los días, es probable que las mentiras se instalen como verdades. Antes de una semana les respondo. ¿Necesitas aprobar el texto? No es necesario. No quiero demoras. Ni bien lo tengas, le pedís a Celebrio que te habilite la cadena nacional. Lo vas a hacer bien. Yo también les voy a responder, dijo Cook, pero en de frente. Bien, bebé. No esperaba menos, sonrió Perón y terminó el trago que tenía en la mano. Ahora quiero dejar de pensar en este asunto, aunque más no sea por un rato. Cook se dijo que muchas cosas habían cambiado en esos años de ausencia. No podía creer que Perón no quisiera hablar de política. Viernes 29 de julio de 1955, día 50. Ciudad de Buenos Aires. El discurso de Frondizi, tal como Perón vaticinaba, desencadenó que el arco opositor se abroquelara. El Partido Demócrata anunció que el miércoles siguiente, a las 21:30, el doctor Vicente Solano Lima iba a hablar por radio. El demócrata progresista Roberto Royce dijo que la violencia tiene una raíz en la opresión. La paz y la democracia son indivisibles para luego invocar al gobierno. Levanten las restricciones que pesan sobre la libertad de palabra, de prensa y de reunión, y verá cómo se aquietan los espíritus y la beligerancia se depone. El radicalismo había abierto la puerta para el rechazo, y ahora todos se sentían con derecho a entrar. El trabajo del gobierno entonces era cerrarla. Sábado 30 de julio de 1955, día 51. Ciudad de Buenos Aires. El discurso de Frondizi le dio impulso a la actividad de los rebeldes, que vieron el momento como una ventana de oportunidad. Rial y Sánchez Sañudo se encontraron en el bar La Giralda de la calle Corrientes. El tema era el contraalmirante Rojas. Intenté compartirle los nombres de algunos camaradas y no quiso saber nada, le dijo Rial. Todo parece indicar que Rojas está de nuestro lado. Varios lo han abordado y siempre se mostró de acuerdo con los pasos que dábamos, respondió Sánchez Sañudo. Si es así, que se comprometa.
No te olvides que, llegado el momento, le vamos a tener que dar el mando, porque es el oficial de mayor rango de todos los que están comprometidos. Hablemos con él directamente y aclaremos el asunto de una buena vez, propuso Sánchez Sañudo. Rial aceptó. Rojas, sin saberlo aún, ganaba el protagonismo que reclamaba. Domingo 31 de julio de 1955, día 52. Casa del almirante Lonardi. El general Lonardi estaba decidido a avanzar con la revolución. Creía que la oferta de Perón para pacificar el país era una artimaña para ganar tiempo y que la única esperanza para salir de la tiranía era derrocarlo. Lonardi se había opuesto a los bombardeos del 16 de junio, pero el pedido de paz de Perón y la negativa de la oposición a aceptar la propuesta lo decidió. Por eso llamó a su hermano, el almirante Alberto Lonardi, para pedirle que organizara una reunión con los marinos que estaban conspirando. Alberto convocó en su casa a los capitanes Rial, Robio Pacheco, Palma, Sánchez Sañudo, Molinari, Tropea y Pujol. Cuando el general Eduardo Lonardi llegó a la casa de su hermano, se encontró con 7 marinos. Todos eran capitanes y con tropa bajo su mando, lo que era fundamental. Luego de las presentaciones comenzaron a debatir si el plan era posible. Rial estaba interiorizado de quiénes podían participar. Lonardi, que no confiaba ni en su propia sombra, buscó alguna contradicción en Rial. Hay muchos marinos que dicen que quieren derrocar al gobierno, pero siguen trabajando para el peronismo, dijo. Es cierto, respondió Rial, pero eso no quiere decir que estén del lado del gobierno. Le doy nombres. Adelante. El vicealmirante Basso es peronista, el contraalmirante Néstor Gabrieli. Creemos que es leal, pero hay que confirmarlo. El capitán Agustín Penas, que estuvo detenido, pero quedó libre. Siguió Lonardi leyendo la hoja que le había dado su hermano. Está de nuestro lado, confirmó Rial. El vicealmirante Ignacio Chamorro es nuestro, el vicealmirante Héctor, nuestro, el vicealmirante Hartung, leal a Perón. Y ahora Lonardi se jugaba la carta brava. Sabía que necesitaba a un marino de alto rango y con manejo de tropa, el contraalmirante Isaac Rojas, el director de la Escuela Naval. No solo es nuestro, será quien tomará el mando de las operaciones de la Marina. Rial y Lonardi miraron al resto de los asistentes. Tenemos una fuerza respetable para empezar a trabajar, dijo Lonardi. El éxito depende de que no haya filtraciones. Por eso fracasamos en junio, acotó Rial. Estamos de acuerdo. ¿Tiempo estimado para estar listos? No puedo dar una fecha precisa, pero creo que con 2 meses estaremos mejor parados, dijo el marino. O sea, los primeros días de octubre. Sí, o antes. Depende de cómo vaya mejorando o empeorando la situación. Lonardi se despidió. El nexo entre nosotros será Alejandro, y señaló a su hermano. Rial y yo vamos a canalizar la información. Los demás traten de sumar voluntades, pero con cuidado. Se estrecharon las manos. El pacto quedaba sellado. Lunes 1 de agosto de 1995, día 53. Casa del coronel señor Ans. El mayor Juan Francisco Guevara recibió la invitación del coronel señor Ans para una cena en su domicilio. Los dos estaban solos. Ni la esposa ni los hijos de señor Ans estaban en la casa. Una vez que terminaron de cenar y de hablar vaguedades sobre la vida cotidiana, señor Ans cambió de tema. ¿Sabés que hay cierto malestar en el ejército? Señor Ans y Guevara eran amigos. El mayor se dio cuenta de que la pregunta era fría, distante, como si lo estuviera testeando. Sí, algo escuché, siguió el juego. ¿Y qué pensás? Nada, respondió Guevara. Soy un soldado. ¿Importa lo que yo piense? Se la estaba poniendo difícil a señor Ans. No era por capricho, sino por enojo. No podía creer que su amigo no le preguntara directamente si se sumaría a un movimiento para derrocar a Perón. Señor Ans apretó un poco más el acelerador. Claro que importa. De otra manera no te lo preguntaría. ¿Por qué no haces la pregunta en lugar de dar vuelta? Dijo Guevara.
Señor Anx dudó por un instante, pero ya no había margen para retroceder. ¿Te sumarías a un movimiento para derrocar a Perón? Guevara estiró la respuesta unos 15 segundos que parecieron eternos. Y respondió, me sumaría, dijo. Señor Anx se relajó. Pero no quiero perder. Solo voy a acompañar si tenemos todo lo suficientemente planeado para no fracasar. No voy a arriesgar mi carrera y mi vida por un movimiento en el que no pueda confiar. Quédate tranquilo, Juan. Va a ser un golpe planificado. Tanto que ya tenemos comprometidos a varios generales, Lonardi, Aramburu, Bengoa, Uranga, y se siguen sumando. Entonces contá conmigo, dijo Guevara. Martes 2 de agosto de 1955, día 54. Rojas recibió al doctor Laureano Landaburu, un lobista antiperonista que tenía tratos con radicales, socialistas, demócratas y comunistas. Era el único civil con el que Rojas hablaba de la conspiración. Todos los recaudos que se tomaran eran pocos, eran tiempos para mirar hacia atrás por encima del hombro. Landaburu le dijo a Rojas que se había reunido con oficiales medios de las flotas de río y de mar y que le había dado una información vital. El comandante de la flota de mar, el vicealmirante Basso y su segundo Gabrielli son leales a Perón. Pero no pasa lo mismo con los jefes de los barcos, quienes, uno a uno, me confirmaron que una vez que la revolución se pusiera en marcha, desconocerían la autoridad de Basso y de Gabrielli. Rojas escuchaba en silencio. No se le movía un músculo de la cara, pero su corazón latía más fuerte al escuchar esas palabras. Las flotas de río y mar eran vitales para derrocar a Perón. Era lo que marcaba la diferencia entre ganar o perder. Se dijo a sí mismo que tenía que compartir esa información con Rial, sí o sí, para que el capitán la confirmara o la desechara. Miércoles 3 de agosto de 1955, día 55. Radio Belgrano. El discurso de Frondizi enojó tanto a Perón que su reacción no se hizo esperar. Para esa noche estaba prevista la respuesta de los demócratas de Vicente Solano Lima, pero cuando pidieron el espacio en las radios les dijeron que ese horario iba a ser ocupado por Alejandro Leluar. Y así fue nomás. A la noche, el presidente del Partido Peronista les habló a los argentinos, y especialmente a los radicales, a los que castigó sin piedad. El presidente de la UCR ha explicado la posición del partido frente al llamado a la pacificación del señor presidente. Sus palabras obligan a una respuesta, no solo por ser expresión de un partido tradicional, sino también porque la opinión pública debe contar con elementos de juicio para apreciar las discrepancias que separan a las fuerzas políticas en las concepciones ideológicas y prácticas. Y Leluar salió con los tapones de punta, tal como se lo había pedido Perón. El doctor Frondizi ha presentado la actuación de su partido durante 60 años como un valor. Nosotros, en cambio, presentamos una corta y fecunda vida del movimiento de la revolución que sabemos no es invulnerable a la crítica y sus errores son magnificados. No obstante, estaríamos dispuestos a encarar el debate público en tan desiguales condiciones, pero no entraremos en el recuerdo de las innumerables transgresiones cometidas por el radicalismo desde el gobierno y desde la oposición. Estamos de acuerdo con el Partido Radical en que es necesaria la vigencia de la Constitución. Como lo expresara el presidente, algunos objetivos revolucionarios requirieron que se restringiesen temporariamente ciertas libertades. No puede ignorarse que la Revolución Nacional llegó para poner fin a un sistema que se había consolidado a lo largo de años por desconocer la voluntad popular, expoliar a los trabajadores y disponer de su riqueza. A eso hay que sumar que el gobierno soportó el embate de los intereses que, al ser despojados de sus privilegios económicos y financieros, movilizaron sus fuerzas. Y, en tan difíciles circunstancias, el gobierno no encontró en los partidos políticos la solidaridad que esperaba cuando estaba en juego la soberanía nacional. Primera acusación: son cipayos. Siguió Leluar.
El gobierno debió afrontar campañas de difamación, ataques cuya iracundia excedía los límites del respeto. Y a medida que su prestigio electoral fue en aumento, también era mayor el número de opositores que buscaban el atajo del golpe conspirativo, cuando no el del asesinato fríamente planeado. ¿A quién puede sorprender que, frente a esto, el gobierno tuviera que utilizar recursos extremos de defensa? La historia del país abunda en ejemplos de violaciones a la Constitución en las que incurrieron los gobiernos. Y este es el primero que reconoce esas desviaciones y expone las razones que las justificaron. Y ahora sí, Leluar lanzó un recto al mentón de los radicales. El radicalismo debería saber mejor que nadie las necesidades que tuvimos para actuar de esa manera, porque cuando en 1916 fue llevado al poder para realizar una profunda revolución, defraudó las esperanzas del pueblo. El radicalismo ahora, como entonces, renunció a lo que constituía su misión de defender a las masas populares. Y por eso, cuando el presidente de la UCR quiere presentar la acción del gobierno viciada de transgresiones a la moral y a la ley, incurre en notoria falsedad. Podríamos, frente a cada uno de esos ataques, exhibir una etapa cumplida, una mejora conquistada, un progreso obtenido. Creemos que entre la UCR y nuestro movimiento existe la diferencia que media entre las palabras y las acciones. Hablar es fácil, hacer es complicado, decía Leluar. Y mantenía el golpe por golpe. El presidente de la UCR pretende presentar un sombrío panorama en donde las imperfecciones son el rasgo característico de nuestro gobierno. Si considera que falsear de tal manera constituye una exitosa táctica proselitista, allá él. Nosotros pensamos que constituye un agravio a los hombres y mujeres argentinos. El pueblo es tan ciego que no ve ese abominable estado de las cosas que la UCR denuncia. ¿El pueblo es tan torpe que sigue apoyando al general Perón por una obra que no existe? ¿O es que el pueblo acepta un sistema del que es víctima? Frente a fallas que puedan señalarnos y cuya responsabilidad no rehuimos, el pueblo reconoce la realización revolucionaria que le ha traído incalculables beneficios y en donde la libertad ha dejado de tener efectos declarativos. La justicia ya no está al servicio de las clases altas y el fraude fue arrancado de raíz. Luego Leluar habló de soberanía. Dijo el presidente del Comité Nacional que la pacificación obliga a defender la soberanía económica. Nosotros debemos recordarle que no contamos con su colaboración cuando fue necesario quebrar las cadenas de los imperialismos con la reivindicación del patrimonio nacional. La soberanía, que ahora aparece como condición esencial de la pacificación, es obra exclusiva del presidente y del pueblo argentino, ya que fue penosamente combatida por los opositores. Bien sería que con la llegada del nuevo presidente del radicalismo se modifique la anterior oposición del partido. Y finalmente atacó directamente a la UCR. Frondizi sostiene que la disconformidad del radicalismo con el presente no significa conformidad con el pasado que hizo posible este presente. Creemos que esta hubiese sido una excelente oportunidad para que el radicalismo, disconforme con el presente y disconforme con el pasado, realizara su autocrítica. Porque el radicalismo no tiene ninguna participación en las realizaciones de nuestra patria en la última década y ese es su mérito o su pecado, pero sí tuvo responsabilidad y participación en las cosas que sucedieron antes de nuestra revolución, y ese también es su mérito o su pecado. Leluar desarrolló luego un amplísimo balance para destacar los logros del peronismo en la economía, en el reparto de la riqueza, en educación, cultura, trabajo, previsión, industria y en política internacional. Y cerró con otro mandoble. Nos halaga que el radicalismo tome como meta de su acción lo que nosotros hemos realizado. Lo que nos sorprende es que recién ahora una fuerza cívica que tiene 60 años de vida descubre esas soluciones y trace el esquema de una Argentina libre, justa y soberana. ¿Por qué no la construyeron cuando estaban en el gobierno? ¿Por qué no la propugnaron desde la oposición, o al menos? ¿Por qué no colaboraron con el gobierno cuando éste acometió las tareas de liberación nacional? Es que siempre es más fácil trazar un proyecto en la mesa de dibujo que llevarlo a cabo en la construcción real. El Partido Peronista le contesta así a la UCR.
con la autoridad que le dan 10 años de dura labor por el bien de la patria, con el aval que le otorga el apoyo de hombres y mujeres, con la fuerza moral que le confiere haber transformado una factoría colonial en un país soberano y libre. Esperamos que los partidos opositores superen rencores que solo pueden conducir a que se dilapiden en la violencia cuando deben dedicarse a construir la grandeza nacional.